Hola, ¿cómo están? En este video les vamos a hablar sobre los fundamentos de la mojabilidad. Este grupo está compuesto por Carlos Duván Parra, Jorge Iván Guevara, Ricardo Andrés Quintero y Fabio Andrés Sánchez. Bueno, la comprensión de la mojabilidad en una formación es crucial para la optimización y recuperación de crudo. El hecho de que una roca sea mojable por agua o por aceite incide en numerosos aspectos del desempeño de un yacimiento, particularmente en las técnicas de inyección de agua y recuperación mejorada de aceite. Suponer que una formación es mojable por agua, cuando en realidad no lo es, puede ocasionar daños irreversibles en la formación. Las fuerzas de la mojabilidad actúan permanentemente en nuestro alrededor. Poseen aplicaciones prácticas tales como el hecho de hacer que la lluvia se concentre formando una gota sobre un automóvil recién encerado, y así se puede proteger de la erosión. Las fuerzas de la mojabilidad inciden en el comportamiento de un yacimiento de hidrocarburos de distintas maneras, influyendo en la saturación, el flujo multifásico y ciertos parámetros de la interpretación de registros. No obstante, antes de adentrarnos a los temas de la mojabilidad, mis compañeros les van a contar brevemente qué es cada uno de estos aspectos. El término mojable describe la preferencia de un sólido por estar en contacto con un fluido en lugar de otro. Si bien el término preferencia puede parecer extraño a la hora de describir un objeto inanimado, describe adecuadamente el equilibrio de las fuerzas superficiales e interfaciales. Una gota de un fluido en el extremo se dispersa por toda la superficie. Contrariamente, si un fluido no mojante se deja caer sobre una superficie ya cubierta por el fluido mojante, formará gotas, minimizando su contacto con el sólido. Si la condición no es fuertemente mojable por agua ni fuertemente mojable por petróleo, el equilibrio de las fuerzas del sistema petróleo-agua-sólido dará como resultado un ángulo de contacto θ entre los fluidos en la superficie sólida. En esta imagen lo que podemos observar es una gota de petróleo simbolizada con color verde rodeada por agua sobre una superficie mojable por agua, la cual forma un ángulo de contacto θ que es aproximadamente igual a 0. Esta imagen tiene un poco más de estudio porque es una superficie con mojabilidad intermedia, la cual también forma una gota, pero el ángulo de contacto está dado por el equilibrio de fuerzas resultante de la interacción de tres tensiones interfaciales, las que existen entre el petróleo y la superficie, entre el agua y la superficie, y entre el petróleo y el agua. En esta otra imagen podemos observar que la gota de petróleo se dispersa, generando un ángulo de contacto de aproximadamente 180 grados sobre la superficie mojable por petróleo. En muchas aplicaciones de campos petroleros, la mojabilidad se trata como si fuera un elemento binario. La roca es mojable por agua o mojable por petróleo. Esta simplificación extrema enmascara la complejidad de la física de la mojabilidad en la roca yacimiento, en un material poroso homogéneo saturado con petróleo y agua. La expresión fuertemente mojable por agua describe un valor extremo de un medio continuo en el que la superficie prefiere intensamente el contacto con el agua. Una superficie fuertemente mojable por petróleo exhibe preferencia al contacto con el petróleo. A lo largo del medio continuo rigen diversos grados de mojabilidad, y si el sólido no posee una preferencia marcada por un fluido respecto del otro, su condición se denomina mojabilidad intermedia o mojabilidad neutral. Los parámetros que inciden en el lugar en que se encuentra un sistema en un medio continuo se analiza más adelante. Las rocas yacimientos son estructuras complejas que a menudo comprenden una diversidad de tipos de minerales. Cada mineral puede tener una mojabilidad diferente, lo que hace que el carácter de la mojabilidad de la roca compuesta sea difícil de describir. Habitualmente, los constituyentes primarios de los yacimientos, caliza, carbonato, cuarzo y dolomita, son mojables por agua antes de la migración del petróleo. La historia de la saturación puede ser muy importante para nuestra mojabilidad. De acuerdo a que esta historia nos dice que si una roca o sus poros fueron primero saturados por petróleo, probablemente va a ser mojable nuevamente por petróleo. Pero si nunca fue mojable por el petróleo, si no fue mojable por agua, obviamente va a ser mojable por agua.
También podemos decir que nuestra mojabilidad puede ser utilizada con el nombre mixta, también puede ser fraccionada o con el nombre dálmata. También tenemos que tener en cuenta las definiciones de mojabilidad de intermedia y mojabilidad mixta. Estas dos mojabilidades las tenemos que tener muy en cuenta para nuestros otros procesos. La mojabilidad intermedia es aquella que carece de una mojabilidad fuerte. Y podemos decir que nuestra mojabilidad mixta, que posee una diversidad de preferencias incluyendo la mojabilidad intermedia. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mojabilidad mixta puede tener variedad de este tipo de mojabilidad. En cambio, nuestra mojabilidad intermedia carece de la mojabilidad fuerte y carece de demasiada mojabilidad. Lo importante es que una superficie perfectamente mojable por agua puede estar en contacto por petróleo o por gas. Esto nos dice que en esta roca pues, podemos encontrar agua, petróleo y gas. También tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante sobre la mojabilidad, y es que la mojabilidad no describe el estado de saturación, describe la preferencia del sólido a ser mojable por un cierto fluido. Cuando este fluido se encuentra muy sólido, va a estar preferiblemente mojable por el petróleo, por el agua. Pues este puede ser nuestro fluido. Cuando nuestro fluido estuvo saturado alguna vez en nuestros poros de nuestra roca, podemos decir que va a volver a estar preferiblemente mojable por el petróleo. O sea, que quiere otra vez estar con el petróleo, quiere estar mojado nuevamente con el petróleo. De acuerdo con lo anterior dicho, de esta manera, una roca mojable por agua puede ser limpiada, secada, completamente saturada con un alcano, mientras la superficie de los poros permanecen mojables por agua. Bueno, esto puede decir que nuestra mojabilidad, o sea, nuestros poros van a estar mojados de agua, pero nuestra saturación va a estar hecha por un alcano. Por eso es que nuestros poros van a estar totalmente limpiados y secos por un alcano. Esto se evidencia muy fácil o se puede ver si se deja caer una roca saturada de petróleo en una taza de agua. Vamos a darnos cuenta que va a ser muy notable la absorción de agua y la expulsión del petróleo. Entonces también podemos decir que esto nos puede ayudar en nuestros pozos para extraer nuestro petróleo en este tipo de rocas, o cuando vemos este tipo de fenómeno, que nuestra mojabilidad es totalmente de agua y nuestra saturación es de petróleo. Podemos inyectar agua y extraer nuestro petróleo así más fácilmente. En el estricto sentido de la palabra, el término imbibición se refiere a un incremento de la saturación de la fase mojante, ya sea que se trate de un proceso de imbibición espontánea o de imbibición forzada, tal como un proceso de imbibición con agua en un material mojable por agua. Contrariamente, el proceso de drenaje se refiere a un incremento de la saturación de la fase no mojante. Sin embargo, en la práctica el término imbibición se utiliza para describir un proceso con incremento de la saturación de agua, y el término drenaje se utiliza para describir un proceso con incremento de la saturación de petróleo. A la hora de leer la literatura disponible, es necesario adoptar recaudos para determinar qué sentido está siendo utilizado. Este artículo expone a grandes rasgos los efectos de la mojabilidad en el campo petrolero y luego describe la físico-química básica de la mojabilidad que explica estos efectos. Se enfatizan las interacciones petróleo-agua sólidos, pero además existen sistemas de gas, líquidos, sólidos para los que la mojabilidad es importante. Los métodos de medición se describen brevemente. 2 estudios de casos de Medio Oriente y un estudio de laboratorio de la Creta del Mar del Norte describen los escenarios que requieren una comprensión de la mojabilidad. El final del artículo contiene algunos métodos de laboratorio que poseen el potencial para mejorar nuestra capacidad para medir la mojabilidad.